En esta mañana, en el nombre de Jesús, nos reunimos para glorificar tu nombre. Ya lo hicimos a través de la alabanza, Señor, pero también queremos escuchar tu palabra y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, que al estar leyendo y escuchando, sea quien trabaje en nuestro corazón, porque tú eres el único que puede hacer la obra, si no, en vano trabajamos nosotros. Dios, gracias porque tú eres bueno y porque tus planes son buenos en todos los sentidos. Solamente ayúdanos a estar sintonizados contigo, escuchar tu palabra, meditarla y tomar decisiones para seguirte. Te suplicamos que nos dirijas, que perdones nuestros pecados y que pongas un corazón dispuesto a escucharla y a obedecerla. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, como escribía en la nota, estaré compartiendo una serie de mensajes de las principales doctrinas de la salvación, de la fe cristiana. Estas doctrinas son expiación, sustitución, propiciación, justificación, redención, regeneración, santificación y reconciliación, con el propósito de fortalecer nuestra fe, para que vivamos victoriosos en una sociedad que cada día se destruye a causa del pecado. Bueno, hay una actitud de vivir viendo las noticias y viendo todas las cosas que están pasando. Es una actitud que se hace para estar enterados de qué sucede en el Medio Oriente, qué sucede en Guadalajara, qué sucede en América. Y ahí estamos enterados, ahí estamos. Mira, mataron a fulano, mira, más divorcios, mira, tal persona hizo esto, y cada día las noticias son más fuertes sería la palabra, más crudas. Ya no, antes se ocultaban las cosas, ahora se dicen, y llega a ser esta manera de informar a la población una escuela de maldad. ¿Por qué? Porque al informar la maldad con esa felicitación que luego le dan a las desviaciones, hay personas que se adhieren a eso, y esto es una realidad, ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos de relación, somos personas que nos contaminamos o nos afectamos o nos afectan, pero lo aceptamos voluntariamente. Por ejemplo, si alguien usa cachucha y es una persona muy famosa, pues por alguna razón compro la cachucha, ¿no? Que sea más cara. O las camisetas de los equipos deportivos, que hasta lo he visto en los féretros, los ataúdes, se la ponen cobijando el cajón. ¿Por qué? Porque aman su causa. Pero ¿cuál es la causa que queremos hacer, dar a conocer? Es la palabra de Dios. Es quién es Jesucristo. Y bueno, a mí me podrás dar muchas noticias, hay personas muy enteradas que hasta yo me quedo así, que no sé qué noticia y de cómo estás hablando, y parezco un ignorante, y bueno, yo tengo que priorizar, me dedico a escuchar las noticias y a ver todo lo que pasa en el mundo a través del sistema de internet, en sus diferentes redes sociales, o me dedico a conocer a Dios. Cuando entonces yo empiezo a conocer a Dios, veo que me falta tiempo para meterme en esas cosas. Pero también cuando me meto esas cosas, me doy cuenta que me falta tiempo para estar con Dios. Y los resultados son diferentes. Yo quisiera animarlos a que ustedes estén asistiendo esforzadamente cada domingo para que no se pierdan ninguna de estas doctrinas básicas. Estamos empezando el inicio. Cuando hicimos la lectura acerca de la Biblia en Génesis, nos dimos cuenta otra vez con Génesis, otra vez con Adán y Eva. Bueno, vamos a ver de qué se va a tratar el mensaje. Queremos regresar al inicio de la fe cristiana, a decir, soy cristiano. Y esto es importante, porque cuando le decimos a una persona, comparte el evangelio a ella, voy a hacer otra cosa, y sinceramente muchos hermanos dicen o hermanas dicen, ¿y qué le digo? Pues eso es lo que vamos a aprender, a qué decirle a las personas. El día de hoy vamos a hablar acerca de una doctrina que se llama expiación. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es? Bueno, vamos a comentar de eso.
La situación espiritual de la humanidad está descrita de manera absoluta en estos pasajes. Y vamos a ver cómo está la situación en el Salmo 14.3. Pueden abrir su Biblia y buscar el Salmo 14.3. Y podemos leer ahí lo que nos enseña. Y ese pasaje nos va a mostrar una realidad que fue escrita por el rey David, mucho antes de Cristo. Dice en Salmos 14.3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La afirmación de David, que es guiado por el Espíritu Santo, se escribe, es que no hay ni uno, ni una persona correcta, que no haya pecado. Y dice aquí, absolutamente, todos se desviaron. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Cuando dice todos se desviaron, implica todos. No importa quién seas. Raza, sexo, nacionalidad, ocupación, formación, no importa. Todas las personas se han desviado del plan de Dios. No hay ni uno solo. Y esa es la primera situación clara que hay que aprender. Si yo voy a compartir el Evangelio, que la palabra Evangelio significa buenas noticias, entonces estaré dándole buenas noticias a personas que, como yo, estábamos desviados. Y no teníamos a alguien que nos ayudara en nuestras luchas. Pero ahora vamos a ver Romanos 3.12. El pasaje de Romanos 3.12 es un pasaje que viene a tomar del apóstol Pablo, y ustedes van a rápidamente captar que dice Romanos 3.12. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué personas son buenas en la sociedad? ¿Quiénes son buenos? Ni el pastor es bueno. No es bueno. Porque todos, dice aquí que pecamos, nos desviamos. Desviarse es cuando dice Dios por acá y que te vas para otro lado diferente. Algunas personas se creen, o nos podemos creer, más inteligentes y espirituales que otros. Sin embargo, todos necesitamos a Dios por igual. Si una persona dice que sabe más, se le va a decir: ¿por qué no hiciste más si sabes tanto? ¿Por qué puedes estar sentado sin hacer nada? ¿Por qué te puedes cambiar de aquí para allá y no hacer nada? Entonces, todos los que sabemos más, vamos a ser más exigidos. Y eso Dios lo dice, o sea, yo no lo digo, a través de muchas maneras. ¿A quién se le dio 5 talentos? Se le va a pedir cuentas. Entonces, cualquier persona que se sienta gallardamente bien en el Señor, se le va a pedir más. Nos desviamos. Y en Romanos 3.23 vuelve a repetir: por cuanto todos pecaron, hay una consecuencia. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, un mensaje para nosotros reconocer por qué compartimos el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, es porque todos hemos pecado y todos estamos separados, sin derecho a la gloria de Dios. O sea, lo más importante en la vida es que nuestra vida llegue a la vida eterna, morir y tener vida eterna, y haber llevado a otras personas a Cristo. Y esa es una necesidad básica, fundamental, por la cual Cristo vino a buscar y a salvar a todos los que nos habíamos desviado y perdido. Entonces significa que ninguno de nosotros cumple perfectamente las obras que Dios diseñó para vivir, y además estamos en una condición muy grave. Estamos en una condición muy grave. Ustedes imagínense, por favor, que alguien le dice que está enfermo, y bueno, todo el mundo dice: bueno, pues que se alivie, ¿no? No, pero está en terapia intensiva, está intubado y está
en coma. Entonces, ¿cómo está? Grave. Está grave. Esa es la condición. Hay una situación muy grave en las personas. Y este sentido de urgencia, es decir, ¿y qué están haciendo? Miren, cuando una persona se pone grave y se le ama, se mete todo el dinero, toda la voluntad, todo el cariño que se tiene, y si no se pide, para que esa persona se salve. Todos los que amamos a alguien, vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para que una persona se alivie. Bueno, no es lo mismo que digan, se están muriendo 100 personas en un accidente, a que digan, se murió tu familiar. Es muy diferente el sentimiento. Pero ese sentido de urgencia es el que Jesús tuvo para venir a salvarnos. Y entonces, Romanos 6:23, en su primera parte, confirma, la paga del pecado es muerte. Entonces, una persona que no cree en Cristo, y lo más grave que está pasando ahora es que hay personas que creen en Cristo y practican el pecado a escondidas, doble cara. Eso es lo más grave. Que en las iglesias se ha infiltrado un sentimiento de los grises, de que hay cosas que no son tanto pecado como el pecado negro, que puede ser algo tolerable por Dios. Mire, yo le recomiendo que usted se quede con las verdades absolutas de Dios y que diga, si dice esto es pecado, no lo practique, porque la condición es muy grave. Es que yo no me lo hago cada y cuando, es que yo no tengo la responsabilidad si la persona viene a mí y es adulta. Bueno, tú lo estás ofreciendo. Cualquiera de nosotros tenemos que ofrecer a Cristo sin confusión de nada, ¿verdad? Somos embajadores del Señor. Pero veamos cómo se originó este pecado que ha tenido y tiene en la humanidad con gravedad extrema, y cada día es peor. En verdad, las noticias están cada día más y más graves, seriamente graves. Le voy a decir por qué, para que se me idea. Ahorita hay cámaras en las ciudades y en los lugares, cámaras que vigilan, están continuamente grabando las imágenes. Y cuando alguien cree que nadie lo vio, a los días de la noticia sale la grabación y descubre quién fue. Y las personas pues quisieran romper primero las cámaras para hacer su maldad, pero muchas veces son puestas de manera tan discreta o tan altas que no se puede quitar. Pero que quitaran todas las cámaras que graban nuestras acciones. ¿Saben cuál cámara nunca jamás vamos a poner? Y que nunca es cámara, que es Dios Todopoderoso, que está viendo todo lo que hacemos. Pero no solamente ve los hechos externos, y Dios no se confunde, ¿verdad? Dios no se confunde. Dios no ve las apariencias, Dios mira el corazón. Entonces cuando nos ve Dios dice, aunque tú me digas que andas bien, tu pensamiento es malo. Cambia. Este pensamiento se originó en Génesis 2:25. La primera verdad que vemos en Génesis, en 2:25, dice que Adán y Eva, bueno, empezando por Adán, que empieza a hacer la creación del sexto día, dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que Adán y Eva vivían era un estado de comunión permanente con Dios, y no veían la desnudez como el morbo que vemos ahora. El morbo de ver la desnudez es un morbo consecuencia del pecado. Entonces dice aquí que lo que Dios hizo es que ellos estaban creados sin pecado, ambos desnudos, y no se avergonzaban. Ustedes pueden pensar, cuando una persona descubre sus partes íntimas, cualquiera que sea, y se da cuenta que es observada con lascivia, hasta le da vergüenza. Bueno, si es alguien que tiene reverencia o cierto sentido de ¿cómo se puede decir?, de decoro. Pero si no, si es una persona que no teme a Dios,
puede decir, pues para eso estoy aquí, para que me vean, hombre o mujer. Dios no nos hizo para tener morbo en la situación del cuerpo humano. La creación original fue sin pecado y no había vergüenza. Génesis 3, 6 al 7 dice, voy a regresar a Génesis, y quiero leerlo porque muchas veces con el afán de decirlo de memoria, uno se equivoca y anda cambiando el mensaje. Dice 3, 6 al 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice aquí que ese estado de comunión con Dios permanente, sin ningún morbo, sin ninguna incomodidad de estar desnudos, se acabó cuando ellos pecaron. Cuando ellos pecan, entonces toman la decisión de obedecer a alguien que no debían ni escuchar. Hago un paréntesis para decirles, si una persona no habla de Dios y le está dando una enseñanza diferente a la palabra de Dios, ni lo escuchen. Cuando usted se da cuenta que no es lo que Dios dijo, ni lo escuche. Y otra recomendación más, ni se lo hagan amigo, por ningún motivo. Es que me conviene porque, etcétera, etcétera, etcétera. No. Si no es lo que vive congruente con lo que cree, retírate. Bueno, entonces yo puedo ver aquí que pecaron al desobedecer, se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, en ese momento que conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales intentando cubrir su desnudez, pero fue insuficiente. ¿Qué quiere decir? Si mi condición humana ya es de esta manera, me da vergüenza, y lo que voy a hacer entonces es cubrirme, que no me estoy viendo, ¿no? Es más, no quiero ver ni a Eva, o sea, que qué pena, ¿no?, que estemos así. Y esa condición es una condición del pecado, una consecuencia del pecado. Pero lo hacen con hojas de higuera. Ustedes saben que las hojas de higuera, obviamente, pues ahí las cosieron, dice que hicieron su costura y se cubrieron. ¿Saben una cosa? Es una planta que se va a secar y va a tener que volver a hacer otra. Y así se le va a pasar. No va a ser nada duradero. Está cubriéndose de algo que ya le avergüenza porque ha pecado. Fue insuficiente. Y Dios pregunta a cada uno lo que hicieron, pero no hay arrepentimiento y le señala las consecuencias de su pecado. Bueno, ustedes leen el pasaje en casa y se van a dar cuenta que hay consecuencias para todos. Pero lo curioso es que nadie reconoce su culpa. Y fíjense algo muy curioso que nos pasa todavía ahora, cuando nos preguntan, ¿por qué no haces lo que dice Dios que debes de hacer? Y luego echamos la culpa, ¿no? A alguien se le echamos. Es que tal persona no hace lo que debe de hacer para que yo lo haga con ella. Y ustedes pueden leer en la Biblia que eso no es cierto. Jesús no esperó que nosotros hiciéramos lo correcto para salvarnos y darnos el mensaje de salvación. Jesús nos envía a hablar el mensaje de salvación antes de que las personas sean correctas. Aún como sea, tenemos que llevar el mensaje. Y echa la culpa, no, yo, la mujer que me diste, y luego la mujer, la serpiente. Todo el mundo echa culpas, pero no somos capaces de decir, estoy mal. Cuidado, cuando alguien se siente que está bien y tiene cosas que no están funcionando conforme a la perfecta voluntad de Dios, piensen, ¿qué está pasando conmigo? Hay que conectar eso. En Génesis 3:21 dice que Dios resuelve esa situación a través de un sacrificio
Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hace Dios? Los voy a cubrir con algo más firme, algo que puede cubrirles más tiempo, la piel. ¿Pero la piel de qué? De algunos animales. ¿Qué tuvo que pasar con los animales para dar su piel? Tuvieron que ser sacrificados, su sangre tuvo que ser derramada y limpiada la piel, preparada, y ahí está el vestido de piel. Ustedes deben de saber que por alguna razón las cosas de piel son más caras, ¿verdad? Pues, toda la ropa de piel es mucho más cara. Pues porque se sacrifica algo y ellos son cubiertos por Dios. No es la cobertura que el hombre hace de acuerdo a sus propias estrategias, no le funciona. Cualquier cosa que haga el hombre para cubrir su pecado no es suficiente. ¿Cuántas cosas podemos usar para cubrir nuestro pecado? A ver, vamos a empezar. Buenas obras. Yo voy a hacer buenas obras. Es cierto que esto, pero voy a hacer buenas obras. Y con eso voy a cubrir mi salvación, mi pecado para llegar a la salvación. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya sé, voy a dar dinero. Otra buena obra. Ya sé, voy a hacer un sanatorio, voy a hacer un orfelinato, y haciendo eso me voy a ganar el cielo. Ya sé qué voy a hacer, no voy a faltar a ningún punto. Y voy a leer la Biblia 2 veces al año. Y puras buenas obras, ¿verdad? Y están diciendo, con eso me voy a salvar. No. Esos son los delantales de higuera que se van a echar a perder. Porque ciertamente no podemos regalar todo. Regalamos una parte, ¿verdad? No podemos dejar de hacer cosas cuando nos interesan hacer, porque pues, nos justificamos y decimos, no alcanzo a ir al culto, no alcanzo a ir a visitar a un enfermo, no alcanzo a orar por alguien. Entonces somos incompletos hasta para hacer buenas obras. Por eso Dios no las acepta, porque estamos contaminados. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron cubiertos con pieles por Dios, con el sacrificio de animales inocentes. Esto es para expiar su pecado. Y ahora sí ya voy a empezar a decir, la palabra expiación, la doctrina de la expiación tiene que ver con cubrir. Con cubrir. Esto es, el pecado sobre uno está claramente exhibido, porque más de alguno, o todos, hemos mentido, aunque sea poquito. Más de alguno hemos dicho una cosa que no debimos. Más de alguno no tenemos la relación con las personas que debemos. Más de alguno nos sentimos más espirituales que otros y me aburren los mensajes de tal persona. No tengo nada que aprender, eso lo sé yo. Claro que lo sabes. Entonces todo eso podemos ver que tuvo que haber un sacrificio para nosotros y fue Dios. En Juan 1:29 yo puedo ver cómo se aplica por Juan el Bautista al ver a Jesús que viene hacia él. Se aplica quién es Jesús. ¿Cómo es que Jesús va a cubrir nuestro pecado? En Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, por favor, noten: el Cordero, una figura de un animal. Ahora, ¿por qué un cordero? ¿Por qué no un león en ese momento que va a ser sacrificado para cubrir o expiar nuestro pecado? Porque es el tipo que refleja paz, no es agresivo, no se defiende cuando lo van a matar, inclusive no violenta cuando lo degollan, no tira mordidas ni patadas, simplemente muere. Ese tipo es el ejemplo de cómo Jesús nos cubrió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, nos cubre, nos expía. Su muerte es lo que nos salva.
Entonces, yo la primera cosa que voy a aprender es que nada me puede cubrir mi pecado, nada me puede expiar, si no es la fe en Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Nada. Claro, vamos a ver las siguientes doctrinas acerca de esto, pero estamos viendo la expiación. La doctrina de la expiación dice: Cristo cubrió nuestros pecados. Ya no somos vistos solamente con hogueras con delantales de higuera, sino somos vistos, cubiertos, no con pieles de animales, sino con su sangre preciosa. Su sacrificio fue en nuestro lugar y nos cubre. Entonces yo puedo leer Romanos 5, del 12 al 21. ¿Cómo es que se narra esto? Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo quiero preguntar, ¿quién es ese hombre por el cual el pecado pasó a todos los hombres? Adán, ¿verdad? Bueno, dice el 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, y ahí dice, desde Adán hasta Moisés. Aunque no había ley antes de Moisés, reinaba el pecado, reinaba la muerte. O sea, quiere decir que uno tiene que cuidarse no de la ley, sino del corazón, y tener comunión con Dios. Hay personas que cuidan la ley y que guardan con todo respeto y orden el sábado, y que esto y que aquello, pero dice, aún desde antes de Moisés, la muerte estaba reinando. Dice, aunque en los que no pecaron a la manera de la creación de Adán, el cual es figura del que había venido, pues el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó más para los muchos la gracia y el don de Jesucristo por la gracia de un hombre llamado es Jesucristo. Dice, y el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El último versículo, el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. El pasaje es muy claro. Adán pecó, sí. Eva pecó, sí. Hay consecuencias, sí. Vivimos en un mundo caído que nos afecta a nosotros, aunque seamos cristianos. Pero lo que Jesús hizo es nos cubrió, nos expió nuestras culpas por su sacrificio. Cuando alguien me diga a mí, ustedes, les voy a decir, sí es cierto. Más no son ciertas las cosas, ¿verdad? ¿Y usted cree que así se va a salvar? Le voy a decir, no me voy a salvar por obra ni por lo malo que he hecho, sino por Cristo que expió mi pecado. Yo creo en Él. ¿Y usted por quién se va a salvar? Y se va a salvar haciendo la labor que está haciendo de acusador, porque el acusador es Satanás, de todos los que hemos creído en Cristo.
Una persona que se la pasa acusando y hablando de tal y tirándole duro, es una persona que sirve a Satanás. Porque Dios no nos manda a destruir a las personas en su fe, sino nos manda a levantarlos, a decirles: ahí está Cristo, el Cordero de Dios. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de tu maldad. Dios no nos manda a estar acusando personas, nos manda a estar salvando por la sangre de Cristo personas, enseñando la doctrina de la expiación. Entonces, yo puedo leer el 6:23. Dice así, la segunda parte que hace rato no leímos: porque la paga del pecado es muerte. La primera parte la leímos hace rato. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué lo vamos a salvar? Porque Cristo expió por nuestras culpas y Él es para nosotros un regalo. Él no vino porque nosotros lo merecíamos, pero Él murió para darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Él me da vida eterna, es eterna. Entonces, yo puedo concluir en Romanos 6, 1 al 2, y el 15, dice 6:1, ¿qué pues diremos? Fíjense bien, te dices cristiano, me digo cristiano, ¿qué pues diremos? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, nos disculparemos diciendo: así soy yo, y si les gusta, y si no, busquen otra iglesia, o váyanse, o no los quiero ni ver. Así soy yo. No, Señor. Eso es pecado. No poder amar a tu enemigo. No se digo a los amigos. No poder amar a tu enemigo, no poder orar por él, no poder seguir el ejemplo de Cristo es pecado. Él dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y que si sean maduros, completos, vean las cosas como son, porque las personas que ahora son nuestros enemigos van a sufrir por la eternidad en el infierno. Y yo tengo que orar por él y rogar que se convierta, aunque sea mi enemigo. Tengo que amarle. Yo no tengo que ver en él su pecado, tengo que ver la necesidad que Cristo va a cubrir con su sangre, con la expiación de su pecado. Y si yo no puedo hacer eso, entonces digo: ¿en qué estás creyendo? La primera doctrina de la expiación: ay, qué bueno que Cristo me perdona. Ay, estoy bien feliz, Cristo me da una paz. Y te la quita una mala relación, un pecado. Eso no está bien. El pecado es para que ya no lo vivas en ninguna manera. Dice ahí 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice la pregunta también: ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos haciendo las cosas que a Dios no le agradan? Bueno, y en Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No debemos vivir pecado. O sea, no hay ninguna disculpa. No hay ninguna disculpa, de ninguna manera. Tengas cualquier sistema, no hay disculpa para pecar. Entonces, debemos vivir en su gracia, apartados del pecado. Porque si hemos creído en Cristo, nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido expiado. Entonces la doctrina de expiación es: Cristo me perdona. Cuando yo voy a hablar de Cristo a otros, yo tengo que saber, primero lo aplico a mi vida, creo que Cristo me expió mis pecados por su sacrificio, no confío en mí. Y ahora vivo anunciando a otros esta enseñanza. No te preocupes. Ahorita hay esperanza en tu pecado. Cualquiera que sea tu condición de pecado, hay esperanza. Cristo es el Cordero de Dios que expía tu pecado. Quiero que nos pongamos de pie, oremos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, estamos suplicándote que tu palabra sea para nosotros la verdad absoluta, que no podamos querer componerle,
que aceptemos la verdad tal como está y que nos des esa gracia tuya, esa misericordia, ese poder de tu Espíritu Santo, espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que podamos, Señor, vivir tal cual nosotros creemos en tu palabra. Y si no hemos entendido esto, Señor, gracias porque se pudo exponer, y la obra es de tu Espíritu Santo, de convencernos, de hablarnos y de traducir a nuestro corazón lo que quieres decirnos. Gracias, Dios, porque eres tú el que vas a ser engrandecido, porque la obra de la congregación es ser discípulos y hacer discípulos. Nuestra tarea. Te suplicamos que podamos vivirlo en todos los sentidos y en todas las actividades, y que nos sigas ayudando a crecer en obediencia y que vayas preparando el terreno que se necesita en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.